Señoras, señores, gracias por permitirnos ingresar nuevamente a sus hogares en este programa jurídico, Verdad y Justicia, en el que tratamos de ver la realidad social desde la perspectiva del derecho. El tema que hemos escogido para hoy, la reelección presidencial del presidente Juan Evo Morales Ayma. Y para introducirnos en el tema, le pedimos que Nair Coimbra Peña lo haga en estos términos. Jura por los próceres de la liberación. Por la patria y por el pueblo boliviano, sí juro. A un poco más de un año de realizarse las elecciones presidenciales, se ha puesto en la mesa de discusión la candidatura del actual presidente del Estado, Juan Evo Morales Ayma, para ser reelegido como primer mandatario de la nación. El debate sobre la legalidad de la candidatura de Morales ha provocado que tanto el gobierno como la oposición hagan evidentes sus posturas frente a esta situación. El oficialismo manifiesta que la candidatura es totalmente legal, ya que la ley de aplicación normativa señala que la Constitución boliviana resulta aplicable en esta materia desde el 22 de enero de 2010, cuando el gobierno de Morales la reformó, lo que significa que el cómputo de reelecciones empezaría a contar a partir de la segunda presidencia de Morales. Entonces, el partido de gobierno afirma que la nueva Constitución política del Estado se aplica a partir de la elección de diciembre de 2009, por lo que no puede ser considerada como una reelección, mientras que la elección realizada el año 2005 estuvo regida por la Carta Magna anterior. En este sentido, la Cámara de Senadores ha elevado al Tribunal Constitucional Plurinacional en consulta el proyecto de ley sobre la interpretación de la Ley de Aplicación Normativa, la cual, entre otras cosas, habilita a Evo Morales para volver a postularse a las elecciones presidenciales del 2014. Entre tanto, la oposición señala que no está de acuerdo con esta candidatura porque es inconstitucional, dado que fue elegido la primera vez el año 2005 y reelecto en el 2010, encontrándose actualmente ejerciendo de manera continua la presidencia del Estado como autoridad reelecta y por una sola vez, tal como dicta la Constitución. Además, se indicó que existe un candado constitucional acordado con el gobierno para evitar un tercer mandato y viabilizar la aprobación de la nueva Constitución política del Estado. Este tema será tratado hoy en Verdad y Justicia. El tema está en el tapete de la discusión. Este mandato del presidente Morales es el primero en la interpretación de la nueva Constitución o es el segundo si se toma en cuenta el mandato del 2005 hasta fines del 2009. De eso se trata, y para evaluar y cuestionar y por sobre todo para conocer sobre la posibilidad del marco jurídico que permitiría una segunda reelección del presidente Morales, consultamos al expresidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, José Antonio Rivera Santibáñez. ¿A quién le consultamos? ¿Es posible esta reelección del presidente Morales? Al respecto, es importante señalar que la Constitución promulgada el 7 de febrero del 2009 introduce en el artículo 178, a tiempo de definir el periodo de mandato del presidente y del vicepresidente, la reelección inmediata y continua por una sola vez. Esta es la regla, pero como quiera que la Constitución promulgada el 7 de febrero configura un nuevo sistema constitucional, el tránsito del sistema constitucional regulado por la Constitución de 1967 hacia el nuevo sistema constitucional está regulado por la disposición transitoria primera. Y la disposición transitoria primera, en su parágrafo primero, dispone la cesación extraordinaria de mandato de las autoridades que venían ejerciendo el poder político a la fecha de promulgación de la Constitución Política del Estado.
cesación extraordinaria que se produce en diciembre del año 2009, porque esa disposición transitoria señala la fecha de realización de las elecciones, encomendando a lo que fue el Congreso Nacional de la República la emisión de una ley electoral de transición. El parágrafo segundo de la disposición transitoria prevé que el periodo de mandato de los gobernantes vigente al momento de la promulgación de la Constitución será tomado en cuenta a los fines del cómputo del periodo de mandato definido por la Constitución, lo que supone que a los fines de aplicación del artículo 168, que permite la reelección continua por una sola vez, se toma en cuenta el periodo del presidente y del vicepresidente, que comienza en enero del 2006 y que era vigente a febrero del 2009. En consecuencia, se entiende que el presidente Juan Evo Morales Ayma tuvo su primer periodo de mandato entre el año 2006 al 2009, y el segundo mandato se inicia en enero del 2010, concluye en diciembre del 2014. Esa es la interpretación del expresidente del Tribunal Constitucional, a quien conseguimos contactar a través de videoconferencia y el sistema Skype. Pero aquí en Santa Cruz también quisimos consultar la opinión de un entendido en la materia, y para ello requerimos la opinión del doctor William Herrera Áñez. Así nos respondió. Por la salud de la democracia, uno de los principios de la democracia es la alternabilidad en el poder, permitir que nuevos líderes puedan surgir, terminar con lo que más o menos se entiende como el caudillismo. Por eso es que las constituciones, y en los países altamente desarrollados, y en todos los países por último, si bien se permite la reelección, pero solamente es por una sola vez, precisamente para evitar el caudillismo, para evitar el abuso del poder, para conservar la institucionalidad, y sobre todo el pluralismo político, que es uno de los elementos determinantes para que pudiera hablarse de que estamos frente a un sistema democrático. En consecuencia, por la salud de la democracia, es bueno de que haya la alternabilidad en el poder, ¿no es cierto? Desde esa perspectiva es que se limita la reelección más de una vez. En el caso particular y concreto de Bolivia, hubo un pacto político, incluso suscrito con veedores internacionales, donde el presidente de la República, Evo Morales, se comprometió a que no vaya a una segunda reelección, a la luz del cambio de la Constitución. En ese sentido, aquí estamos frente a un compromiso político, pero entiéndase político en sentido más amplio del término, que, insisto, si el señor Evo Morales realmente es un demócrata convencido, debería, por un lado, honrar ese pacto, ese convenio público, y por otro lado, no ir a la reelección y salir de paso por la puerta grande, por la puerta ancha. Pero existen, respecto al tema de la reelección presidencial, existen antecedentes históricos. Eso le consultamos al doctor Edgar Moreno Rodríguez. Bueno, en primer lugar, tenemos que hacer una diferenciación. No se trata en este caso, si hablamos de antecedentes históricos, no se trata en este caso de una reelección. En este caso se trataría de una reelección. Pero el antecedente histórico más reciente de reelección sería en el caso del doctor Víctor Paz Estenssoro, que después de su primer periodo constitucional, vino el periodo constitucional del doctor Siles Suazo, y también hubo una nueva constitución. Estamos hablando de la constitución del año 1961. La anterior constitución, la del 1947, hablaba de que el periodo constitucional no era continuo, no podía haber reelección de manera continua, sino que era discontinua. Entonces el doctor Víctor Paz, con el propósito de continuar en el poder, él, no su partido, sino él también, además de su partido, modifica la Constitución con la del 1961, y en ella se inserta de que es posible un segundo periodo constitucional, o sea, una reelección. ¿Y el doctor Víctor Paz fue reelegido?
Sí, evidente, fue reelegido, pero le costó o le valió el derrocamiento, porque hubo un descontento popular, hubo un descontento de los partidos políticos, también de los líderes de ese entonces, y vino la revolución del 4 de noviembre o el golpe de Estado del 4 de noviembre del año 1964, que le costó años al MNR volver a recuperar militancia, votación y volver al poder. Pero ahora insistamos con William Herrera. ¿Existe alguna norma constitucional u ordinaria que prohíba esta segunda reelección del presidente Morales? Está precisamente una de las disposiciones transitorias de la propia Constitución y además en la ley del órgano electoral ya se ha reconocido de que este es el segundo mandato del señor Evo Morales. Por lo tanto, a la luz de la propia Constitución, así esté en una norma transitoria, una norma al final de la Constitución, no porque esté al final de la Constitución no va a tener valor. Es una norma que tiene el mismo valor como cualquier otra norma establecida en la propia Constitución. En consecuencia, está la previsión constitucional de que el señor Evo Morales no puede ir a una segunda reelección. Si las cosas estuvieran claras, transparentes, cristalinas, es posible que no hiciera falta de esta discusión, pero la probabilidad de una ambigüedad en las disposiciones normativas nos lleva o nos coloca en la situación que nos encontramos. Por eso le preguntamos al doctor José Antonio Rivera Santibáñez si hace falta o si haría falta una nueva interpretación de esta disposición transitoria que está inserta en la Constitución y que en su interpretación impediría una segunda reelección del presidente Morales. Así nos contestó. No hay necesidad de interpretación alguna. Primero porque si bien tiene un texto defectuosamente logrado, pero la disposición transitoria prevé que los periodos de mandato vigentes a la fecha de promulgación de la Constitución serán tomados en cuenta a los fines del cómputo del periodo de mandatos previstos por la nueva Constitución. Esa disposición transitoria ya ha sido objeto de interpretación en la Ley 4021 de Transición Electoral, que en su artículo 25, a tiempo de convocar a las elecciones generales para presidente, vicepresidente, diputados y senadores a realizarse en diciembre del 2009, en su inciso A define claramente que en el marco de la disposición transitoria primera, parágrafo segundo, se toma en cuenta el periodo de mandato del presidente, del vicepresidente, diputados y senadores, vigente a la fecha de promulgación de la Constitución Política del Estado a los fines de la reelección. Estamos en la parte introductoria de este interesantísimo tema, la reelección presidencial de Evo Morales Ayma. Permítanos un brevísimo corte comercial y luego retomamos este interesante tema. La verdad, la justicia. La presidencia que diga ahí o administrativas, ingresamos. Buenas noches, hasta pronto. La verdad y la justicia. La visión de dos valores desde todas las miradas. Un programa diferente. Un programa para usted.
El mundo político y también el mundo jurídico se encuentran en la expectativa del resultado que se pueda obtener de parte del Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a una consulta de un proyecto de ley que ha sido elevado por la Cámara de Senadores. Al respecto, le consultamos al doctor José Antonio Rivera Santibáñez de qué trata esta consulta, y así nos contestó. La bancada del Movimiento al Socialismo ha pretendido posesionar en el debate jurídico el tema elaborando una ley denominada de aplicación normativa, que no se conoce en el derecho parlamentario, proyecto de ley en el que en su exposición de motivos se señala que la ley no pretende interpretar la Constitución, que las normas de la Constitución requieren de un desarrollo legislativo, que cuando existen contradicciones al interior de las normas de la Constitución deben resolverse por vía de desarrollo legislativo, lo cual es impropio, y sobre esa base, con esa fundamentación, que no es coherente, pretenden resolver algunas de las muchas contradicciones que se encuentran en el texto literal de la Constitución, y entre medio se introduce el tema de la reelección presidencial, y a título de desarrollar las normas de la Constitución se emite una ley interpretativa, pero más que ley interpretativa, una ley de reforma de la disposición transitoria segunda de la Constitución para habilitar al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera a una nueva reelección. En mi concepto, a una segunda reelección que no está permitida por el artículo 168. Pero, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué efectos podría provocar la oficialización de la candidatura del presidente Morales? Así nos contestó Edgar Moreno y Vladimir Peña. Esto se trataría de una reelección. El problema es que hay una confusión. Es evidente que el interés de los constituyentes dominados por un determinado partido político, cuando estaban elaborando la Constitución, el primer proyecto y la aprobación en grande que hicieron en la Asamblea Constituyente indicaba que el periodo, que podía haber reelección de manera continua, de tanto del presidente como el vicepresidente, o sea, de manera ininterrumpida. Pero posteriormente, por las presiones políticas, porque la oposición también le estaba indicando de que no estaba de acuerdo con esa determinación, es que el mismo presidente ya, cuando se modifican algunos artículos en el Congreso Nacional, entonces él acepta que no sea de manera continua la reelección, y además acepta